Bueno, como ya comentaron, pues el título es el papel de la investigación participativa para la investigación y conservación de especies amenazadas en estas dos áreas protegidas. Definitivamente esto ha sido un proceso en el que, en el que han participado muchas personas. Y ven los coautores, pues hay bastantes personas, especialmente José Méndez y Stephanie González, que están súper comprometidos en el registro de información en campo, Kerlin Jiménez, Rudy Fallas también, y Adams Méndez y Rafael Méndez, que hacen parte de las brigadas de monitoreo participativo del proyecto Paisajes Productivos, pero que venían trabajando desde hace años atrás con esta iniciativa que vengo a presentar. María José Camacho, que estuvo aportando un montón en la parte técnica de campo del registro de datos, Randall Jiménez, que es un observador de aves genial y enseña la observación de aves de una forma impecable y motivante además. Rocío Seisdedos, que siempre ha estado como al tanto de los proyectos y incentivando toda esta investigación en campo, tanto desde la parte técnica como desde la participativa. Henry Sandí, que definitivamente es un observador naturalista súper importante. Julio Rojas y Junior Porras, que desde el SINAC han aportado un montón. Jan Skipper y José González Maya, que definitivamente desde la investigación convencional han aportado un montón de conocimiento a estas áreas protegidas. Esto definitivamente no hubiera sido posible si no es por el apoyo especialmente de la Sara Gutiérrez Brown, administrando el proyecto del primer canje de deuda por naturaleza, que más a las 2 de la tarde les voy a presentar ese proceso específicamente de la SADA, y de la fundación de la familia Mikkelberg, que siempre nos han financiado, y Mohamed Bin Zayed, que nos financió en este proceso, en parte de este proceso. ¿Qué sabemos hasta el momento? Pues que principalmente en Costa Rica hay aproximadamente 118 especies de vertebrados amenazados en todo el territorio nacional. ¿Sí? Algunos son específicamente de Costa Rica, algunas otras especies tienen una mayor distribución en otros países, pero sin embargo tienen una vulnerabilidad a la extinción específica. Ya en el caso de esta, cercano a estas áreas protegidas en la cuenca del río Cotón, podemos encontrar 35 especies en vía de extinción, es decir, en alguna categoría de amenaza, y esto representa el 30% de las especies amenazadas a nivel nacional. Esto es supremamente importante porque prácticamente en la cuenca de este río está más de un cuarto de las especies en vía de extinción del país, entonces tiene una importancia o sea, importantísima para la conservación de especies amenazadas en todo el territorio nacional. La mayoría pues son especies de anfibios con cerca del 50%, y el resto seguido pues por mamíferos con el 20%, y aves y reptiles cada uno con 5 especies con el 14%. Esa es como la representación de especies en vía de extinción que hay en la cuenca del río Cotón, y pues les repito la importancia de estas áreas protegidas para la conservación de estas especies. Esto es un poco la distribución según la categoría de amenaza. Traté de hacer como un poco, como en general el discurso porque no sé cuál es el público meta del simposio ni qué personas están, pero entonces para las personas que no sepan, la IUCN tiene algunas categorías de amenaza que lo que hacen es medir la vulnerabilidad de la extinción de esa especie en un tiempo dado. Entonces, aquí tenemos 3 categorías de amenaza, que es vulnerable, que es una categoría de riesgo a la extinción, que es mucho menor a las especies que están en peligro, ¿sí? Como se ve acá en el gráfico, o las especies que están en peligro crítico, que definitivamente son aquellas especies o poblaciones que están eventualmente al borde de la extinción. ¿Sí? Es la categoría más pesada pues, de vulnerabilidad a la extinción. Y como vemos, pues de esas especies que se encuentran en la cuenca del río Cotón, cerca de la mitad se encuentran en la categoría de vulnerable, pero un poco más de la mitad, si ven, se encuentran con un grado de vulnerabilidad a la extinción alta, y esto lo que hace es decirnos que tenemos que tomar acciones de conservación urgentes en esta área para proteger el 30% de las especies amenazadas del país. ¿Esto dónde es? Pues es en el sur de Costa Rica. Acá vemos en el recuadro de color salmón, donde está el corredor biológico, que es el blanco que se ve ahí, el corredor biológico Amistosa, y la cuenca del río Cotón es esta que se ve en naranja. Si ven, la proporción de ese territorio del naranja es
es muy, muy pequeño y sin embargo miren la cantidad de especies amenazadas que alberga. Aquí tenemos una vista más detallada respecto al corredor biológico amistosa, dónde está esta cuenca y cuál es la representación en la cuenca de estas áreas protegidas, específicamente la zona protectora de las tablas y la reserva biológica Pájaro Campana. Un poco al norte se ve más de pronto el Parque Internacional Amistad ahí lindando con ellos, pero el estudio se centra en estas dos áreas protegidas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues recopilamos toda la información que teníamos de las investigaciones recientes de investigación convencional, que es simplemente el típico biólogo que se mete a estudiar organismos a una localidad. En este caso, Procat es pues como la organización que más ha trabajado en la zona, entonces pues el estudio está más centrado a cámaras trampa. Desde que nosotros estamos trabajando también le hemos empezado a agregar otros grupos animales, especialmente anfibios y reptiles. Pero aquí lo relevante es iniciar un proceso de investigación participativa en el que los actores locales empiezan a aportar información importante desde sus actividades diarias y para esto pues desarrollamos una aplicación en específico y utilizamos otras aplicaciones u otro tipo de registros que venían realizando actores locales o investigadores locales en específico, ¿sí? Entonces, digamos que están esos dos enfoques. Con respecto a la investigación convencional, que es la típica del biólogo o la bióloga que se va a campo a algún lugar, pues en este caso tenemos estudios de cámaras trampa que van desde el 2005 hasta el 2020, y pues definitivamente esto lo que hace es registrar principalmente mamíferos y algunas aves pues que se dejan pillar ahí en el suelo del bosque. Y pues hay un muestreo general de cámaras trampa con 259 estaciones, pero pues no independientes, o sea, son estaciones que se van moviendo en el espacio y pues suman un total de 259 estaciones que van desde el 2005 al 2013. Además de eso, hay un muestreo general también de 43 estaciones de cámaras trampa, estas sí ya, digamos, independientes, que van, un muestreo que va del 2016 al 2018, y un estudio de efecto de borde con 41 estaciones de cámaras trampa que se realizó en el 2019 y 2020 hasta entrada ya la pandemia que tuvimos algunos inconvenientes. Además de esto, pues tenemos transectos de recorrido libres entre el 2016 y 2020, sobre todo para el estudio de anfibios y reptiles, pero pues aprovechábamos para registrar otro tipo de fauna. Aquí ya van, digamos que la representación de cómo se registraron a través del enfoque participativo de estas especies amenazadas de la cuenca del río Cotón, específicamente de estas áreas protegidas, y uno es todo el esfuerzo que ha realizado el SINAC para los conteos de pájaro campana que se realizan anualmente. Está también, digamos que una aplicación que es muy conocida por las personas que hacen observación de aves, que es el eBird, ¿sí? En el que se recopilaron datos históricos y recientes, principalmente de algunos observadores de aves locales, y definitivamente esta aplicación ODK y los registros realizados con GPS manual que facilitamos a algunos investigadores locales. Esta aplicación ODK Open Data Kit pues nos permitió estandarizar como un tipo de toma de datos que nos permitiera tener un punto geográfico de la observación, registrar los animales observados y registrar amenazas también. Y esto lo que nos permite es tener bien organizados los datos en la nube de forma automatizada, se envían los datos a la nube, lo que nos permite pues manejar mucho más información y mucho más rápida que otro tipo de estrategias. Además de eso, utilizamos estrategias de cartografía social y de participación de actores locales para tener como tanto de especies en la zona de las áreas protegidas y de sus zonas de amortiguamiento, y también de amenazas. Entonces, ¿qué encontramos? Pues les voy a presentar algunas fotos de los animales como para que estén observando qué especies, más o menos, qué especies se encuentran en la zona. Ophis talamancae, que son especies que se encuentran en sitios en específicos. También a través de cámaras trampa vimos dantas, pero aquí viene lo relevante y es toda la participación de estas personas locales como Rudy Fallas, por ejemplo, que tiene unas fotos increíbles de especies amenazadas como Exmoila rivularis, de estos monos colorados que también él ha fotografiado en el área. También el trabajo de Randall Jiménez de su fotografía es genial, todo, en este caso, por ejemplo, la cotinga turquesa que está
en categoría vulnerable. Y pues tenemos este contenido fotográfico tan brutal de los investigadores locales que vale la pena mostrarlo acá rápidamente. Stephanie González también, a través del proyecto de la SADA, ha logrado capturar con equipos de la SADA, por ejemplo, el pájaro campana, el pavón, ¿sí? Stephanie ha logrado eso. Y pues en general lo que se logró con esta investigación convencional y la investigación participativa es registrar 20 especies que están en vía de extinción ahí en las áreas protegidas. Esto quiere decir que tenemos el 57% de registros de las especies amenazadas que históricamente se esperaban o que reportamos actualmente en la cuenca. Esto quiere decir que pues nos falta reportar, digamos, la mitad restante que están desaparecidas, pero también tenemos que identificar si realmente tenemos oportunidad de volverlas a registrar o definitivamente puede ser que estén extintas. Este es el caso, por ejemplo, si vemos aquí en este gráfico, este es el histórico, el naranja, el actual, el trabajo de la investigación participativa y la convencional es el actual, el verde. Si vemos el que menor está representado por los muestreos actuales son los anfibios. Y pues digamos que hay una brecha grandísima entre lo que podemos registrar actualmente y lo que había históricamente, y esto es bastante grave porque los anfibios ya sabemos que han sufrido unos declives y extinciones locales que ningún otro grupo animal ha sufrido y posiblemente haya muchas de estas especies extintas. De los otros grupos hay buena representación, tanto en el histórico como en el actual, y si vemos, por ejemplo, con las categorías de amenaza, por ejemplo, peligro crítico, en peligro y vulnerable, recuerdan lo que les dije, que el peligro crítico era digamos, la vulnerabilidad más alta a la extinción que puede tener un animal. Entonces vemos que la menor registro actual, que es el verde, de animales en peligro, digamos, obedece posiblemente a que haya extinciones de algunas de esas especies, ¿sí? Vean la poca representación que hubo digamos, en los inventarios actuales con los dos enfoques respecto a los dos otras categorías de amenaza. Entonces, digamos que esto es bastante alarmante porque posiblemente muchas de estas especies estén extintas. El caso contrario es en vulnerable, que posiblemente sea a casos de subrepresentación en el muestreo en ciertas áreas de las áreas protegidas que estamos incluyendo, la Reserva Biológica Pájaro Campana y Zona Protectora Las Tablas, y en peligro pues tenemos la incertidumbre porque digamos que el riesgo a la extinción no es tan alto como peligro crítico, pero sí hay que poner bastante atención y tenemos una subrepresentación del histórico cercano a la mitad. Si vemos a través de los enfoques, el participativo y el convencional, el participativo nos podemos enfocar en las barras naranjas. Si vemos en algunos grupos animales, como por ejemplo los anfibios, hay mayor cantidad de registros de especies amenazadas a través de la estrategia participativa con respecto a la convencional, es decir, a la típica del biólogo o la bióloga que va a campo. En reptiles, digamos que es complementario, ya les explico por qué vemos que es complementario, pero pues tenemos el mismo número de registro de especies con ambas estrategias. En aves definitivamente es las aves amenazadas definitivamente las reportan mucho más actores locales, observadores de aves, que biólogos que lleguen a la localidad o que no han llegado, por ejemplo, y con mamíferos digamos que ambas estrategias tienen el mismo aporte. Si vemos la barra naranja como hueca, ¿sí? Lo que está mostrando es cuántas especies comparten ambas estrategias de investigación, la participativa y la convencional. Si esa barra alcanza alguna de las dos barras del participativo convencional, quiere decir que no está aportando mucho. Es decir, en aves, por ejemplo, la estrategia de investigación convencional solo aporta una especie, que es el pavón, y sin embargo, está compartida por la estrategia participativa, es decir, que con solo investigación participativa ya se conocen cuáles especies amenazadas de aves hay en las localidades, al menos en estas que estamos estudiando. Sin embargo, en anfibios, por ejemplo, vemos que es complementaria. Ninguna de la barra naranja no llega a al número de especies que encontramos con los dos enfoques. Aquí de manera rápida, pues lo que quiero resaltar es que si los biólogos o biólogas ornitólogos no llegan a una localidad a hacer investigación, es posible que a través del enfoque participativo
cultivo se llenen esos vacíos. Entonces, esto es, una información súper importante porque estamos viendo que la investigación participativa aporta y aporta información valiosa para la conservación. Es el caso también, por ejemplo, de los reptiles, que definitivamente necesitamos en este caso de las dos estrategias para tener un escenario completo de los reptiles amenazados de la localidad. Y pues definitivamente el aporte de la investigación participativa en anfibios es supremamente importante y debe ser complementada con la investigación convencional, lo mismo que con mamíferos. Si vemos esto con las áreas protegidas, es el mismo principio. La barra naranja hueca es las especies que se comparten entre las dos áreas protegidas. Entonces, si vemos todas las barras naranjas alcanzan la barra de la Reserva Biológica Pájaro Campana, que es la naranja, ¿sí? La naranja rellena. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que las especies amenazadas que encontramos en la Reserva Biológica Pájaro Campana están representadas en la zona protectora Las Tablas, y además de eso, la zona protectora Las Tablas alberga mucha más fauna amenazada que la Reserva Biológica Pájaro Campana. Esto puede tener varias explicaciones. Una, la Reserva Biológica está subrepresentada en el muestreo, que eso es cierto. Dos, la Reserva Biológica Pájaro Campana tiene un rango altitudinal mucho más estrecho que la zona protectora Las Tablas. Y tres, definitivamente a nivel ecosistémico es un poco más homogéneo que la zona protectora Las Tablas. Esto no quiere decir que no sea importante la Reserva Biológica Pájaro Campana, sino más bien que además de la Reserva Biológica Pájaro Campana, con su categoría de conservación, que es más estricta que la zona protectora Las Tablas, exige que la zona protectora Las Tablas tenga una muy buena zonificación y un muy buen manejo dentro de sus límites. ¿Por qué? Porque está, además de representando las especies amenazadas de la localidad o de la zona, está albergando muchas más especies amenazadas que no están representadas en otras áreas protegidas, y me atrevo a decir que incluso si incluimos al PILA, al Parque Internacional de la Amistad, no va a alcanzar la representación de especies amenazadas que tiene la zona protectora de Las Tablas. Entonces, debemos definitivamente revisar el plan de manejo de la zona protectora de Las Tablas, mirar si está la zonificación y si está teniendo en cuenta esta representación de especies amenazadas. Si recuerdan, entonces nos vamos un poco a la parte de mapeo participativo. Pues lo que hicimos fue mapear, además de las especies, también amenazas, y dentro de las amenazas priorizadas, que fue por una estrategia democrática, digamos, priorización de amenazas que se encuentran en la cuenca del río y en específico de estas áreas protegidas, pues vemos que de estas amenazas priorizadas, las que pueden llegar a afectar más a estas especies amenazadas son la deforestación, el uso excesivo de agroquímicos y la cacería. Si vemos, pues definitivamente están concentradas más en la parte sur de la zona protectora Las Tablas, o bueno, más bien como en la zona de amortiguamiento de estas áreas protegidas, pero llama la atención en la zona oriental, en la parte alta de las montañas, dos focos de amenazas que están en el sector de Las Tablas específicamente, y otros sitios que están dentro de la Reserva Biológica Pájaro Campana. Entonces hay que prestar atención a estas amenazas para tener acciones concretas de conservación en estas áreas protegidas, en estos puntos, y pues definitivamente trabajar en la zona de amortiguamiento, que es completamente necesario casi que en todas las áreas protegidas del país. Si lo vemos a nivel de registro de especies, esta es la frecuencia de registro de especies amenazadas que tuvimos, digamos, como para que se hagan una idea. Este foco de amenazas en esta esquina, en la esquina derecha, coincide con esta localidad en Las Tablas, en el sector de Las Tablas, coincide con una frecuencia de especies amenazadas, y aquí no tengo cómo mostrárselos, pero coincide también con unas especies que no están representadas en ninguna otra área de las áreas protegidas que les estoy mostrando. Otro foco de especies amenazadas donde se encuentran frecuentemente es en la parte sur de la zona protectora Las Tablas, y en esta zona de amortiguamiento, que hace parte de una finca privada. Pero pues entonces acá ya empezamos a ver cómo, o sea, además de solo investigación participativa y convencional y cuál es el aporte, sino, o sea, cuál es la importancia de este conocimiento para empezar a tomar acciones de conservación en nuestras áreas protegidas y en la zona de amortiguamiento. Y definitivamente el papel de la investigación participativa fue fundamental para hacer este llamado. Entonces los pasos a seguir es,
mirar, evaluar la zonificación que está propuesta en el plan de manejo de la zona protectora de las tablas y de la Reserva Biológica Pájaro Campana. No sé, desconozco los mecanismos para mirar si no están integrados, cómo se tienen que integrar y por qué se tiene que tener en cuenta, digamos que mucho más allá de reuniones, digamos que el conocimiento local que se pueda estar generando en cualquier parte del territorio nacional. Y definitivamente aquí en la Reserva Biológica Pájaro Campana tenemos una subrepresentación de las estrategias de investigación, tanto convencional como participativa, y aquí llama la atención es cómo integrar la investigación participativa en la categoría de manejo de la Reserva Biológica Pájaro Campana, porque es mucho más estricta que la zona protectora de las tablas. Y definitivamente ya estamos en colaboración con el SINAC para empezar a llenar estos vacíos de conocimiento en específico de la Reserva Biológica Pájaro Campana y en esta zona norte de la zona protectora de las tablas y el Pila, para empezar a llenar esos vacíos de conocimiento y aportar, incluso teniendo en cuenta la investigación local para la conservación y manejo de nuestras áreas protegidas. Como conclusión, pues definitivamente la investigación convencional y la investigación participativa son fundamentales para tener un escenario completo de un área protegida, en este caso de estas dos áreas protegidas. Resalto la importancia de la investigación participativa para llenar los vacíos que no puede llenar la investigación convencional, y definitivamente es una estrategia que puede ser mucho más importante y mantenida a largo plazo, porque son personas que viven en su territorio, lo sienten y están comprometidos con su territorio. La investigación convencional, sin embargo, es importante porque en algunas ocasiones no alcanzamos a tener información, digamos que completa acerca de las poblaciones animales, en este caso de especies en peligro de extinción, a través de la investigación participativa, pero en esos casos específicos pues sí vale la pena pues abordarlo desde la investigación convencional. Sin embargo, pues aprovechar estas estrategias de investigación formal para entrenar, para incluir y para empoderar a los actores locales en esos procesos. Definitivamente lo que les digamos, esfuerzos de conservación importantes en estos focos de frecuencia de registro de especies amenazadas en estas áreas protegidas, y empezar a evaluar cuáles son las amenazas, dónde están, ya las conocemos de manera participativa, tenemos que tomar acciones de conservación para estas zonas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, justo a tiempo. Ya le estaba sonando la alarma, pero nos quedaron perfectos los 5 minutos para recibir preguntas y comentarios de las personas. Gracias a Diego Gómez Hoyos por esa ponencia, esa presentación sobre la investigación que realizó un grupo nutrido de personas, porque también eran bastantes. Entonces abrimos el espacio para tener 5 minutos de aquí a la 1:30 de comentarios y preguntas. En este momento no veo ninguna mano levantada ni ninguna pregunta en el chat, pero les invitamos a que puedan realizar sus preguntas a Diego. Si vieran algo. Veo a Jorge con la mano levantada, Jorge Picado Barbosa del PNUD. Adelante, don George. Muchas gracias, Manuel. Diego, muchas gracias por esta excelente presentación que nos invita, ¿verdad?, a seguir fortaleciendo los procesos de ciencia participativa o ciencia ciudadana. Diego, quería consultarte cuál debería ser la clave para fortalecer ese proceso y en qué nos hace falta, ¿verdad? O cuáles deberían ser algunos de estos aspectos medulares que nos permitan consolidar esa ciencia participativa, sobre todo en la Reserva Biológica Pájaro Campana, que tienen ustedes muchos años, mucha experiencia de trabajar ahí. ¿Qué nos hace falta para consolidar ese proceso? Gracias. Pues, a ver, yo creo que esa es una pregunta sumamente importante, porque yo creo que no la hemos hecho bastante, y yo me imagino que ustedes con el proyecto de paisajes productivos se lo están haciendo en este momento. Yo por una parte, y eso es muy personal, es no forzar los procesos. Por ejemplo, estos datos son una construcción de muchos años. Afortunadamente ustedes llegaron a fortalecer y empoderar grupos como tal de personas con las brigadas, ¿cierto? Que definitivamente desbordó toda la capacidad que se estaba teniendo hasta el momento. Es mirar estratégicamente, o sea, primero, pues el empoderamiento ya está.
es mirar cómo mantener ese empoderamiento y definitivamente integrarlo con actividades que las personas estén haciendo, que no sea, digamos, estar en campo porque hago parte de un grupo de observadores de algo, sino integrarlo a una actividad productiva, a un empleo, a turismo, y definitivamente pues sí sirve que sea por compromiso de la persona salir a hacer muestreos, porque hay casos específicos para cada una. O sea, aquí hay involucradas personas que trabajan en turismo que van a hacer guianzas a algunas zonas, hay gente que trabaja en el sector privado que está haciendo recorridos y registrando especies, y hay personas como Rudy, por ejemplo, que hace incluso parte de la brigada, que a pesar de que la brigada no tiene como especies indicadoras, eh, algunas especies de herpetos de anfibios y reptiles de la parte alta, él definitivamente se va a hacer esas observaciones por gusto propio. Entonces, digamos que, o sea, las estrategias pueden ser múltiples, pero definitivamente no forzar el proceso, que vaya tomando curso, pero creo que siempre tiene que haber un incentivo continuo, o que al menos, digamos, esté representado por una actividad que la persona le guste hacer, o lo esté haciendo por alguna actividad económica. También el fortalecimiento de un actor local fuerte, un músculo local definitivamente va a ser importante. En este caso, yo creo que mi apuesta personal, y pues yo creo que de la organización, es fortalecimiento de la Saga Gutiérrez Brown, que sabemos que tiene un músculo importante dentro de la sociedad, cubre un área importante de estas zonas y puede ser uno de los actores locales. Pero darle, o sea, creo que si se logra darle continuidad a este proceso, hay que registrar cómo, o sea, qué es lo que estuvo pasando a nivel local para que pueda ser replicado en otras zonas, porque creo que vale la pena. Estos procesos han sido bastante largos, mucho esfuerzo, incluyendo, o sea, usted muy bien sabe, Jorge, el esfuerzo que hay que tener para que estos procesos salgan adelante, y paciencia y años, años. Gracias, gracias Diego. Muy, muy Okay. rápido a Enzo, para que se nos acaba el tiempo, pero Enzo que levantó la mano, y para Diego hay otra pregunta de Karen Ivette en el chat para que la pueda responder. Adelante, Enzo. Ok, saludos ahí a los compañeros de la investigación. Diego, muchas gracias. Una pregunta que quería hacer, y iba dirigido a esto que comenta o que ya comentó usted, es cómo en estos sectores el hecho de promover un poquito el turismo y la generación de riqueza por medio del turismo podría hacerse de la mano con el mismo monitoreo. Entonces, y muchas veces nosotros los corredores biológicos hemos estado trabajando la idea de que conservación con hambre no es conservación, ¿verdad? Entonces, ir llevando la idea poquito a poquito de que se genere desarrollo, pero al mismo tiempo ese desarrollo vaya de la mano con aportes a la investigación y a la promoción más bien de la conservación en las áreas de amortiguamiento o en las mismas zonas protectoras o áreas silvestres protegidas. Eso era nada más. Muchas gracias. Sí, exacto. No, usted tiene toda la razón. Definitivamente, por eso hablaba como de que tiene que estar integrada una actividad, y ojalá económica, y el turismo, digamos que es una herramienta importantísima que tiene Costa Rica para que se fortalezcan estos procesos de monitoreo. Yo pienso que además de que, o sea, por ejemplo, asegurar que las personas locales que han estado ya luchándose esto desde tanto tiempo, que cuando llegue el turismo desbordado, que a veces llega a algunas regiones, pues darles oportunidades específicas a esas personas que ya han sentido el territorio, que ya han aportado y están aportando a la conservación incluso de las áreas protegidas, darle prioridad a esas personas y que haya políticas realmente de desarrollo turístico local, porque definitivamente van a empezar a llegar, eso ha pasado, me imagino que en muchas regiones del país van a empezar a llegar, que no está mal, pero van a empezar a llegar, digamos que la industria turística, aunque sea de bajo impacto, pero pues a volver empleados a los locales, ¿sí? Entonces yo creo que es una oportunidad de las personas que ya han estado aportando a esto, pues que aporten, que digamos que tengan más oportunidades que las personas que están llegando cuando haya ya oportunidades turísticas en la zona, pero es la estrategia, digamos que puede ser la estrategia más importante para darle continuidad a la investigación participativa.